En esta ocasión vamos a realizar un tutorial sobre MailChimp, una de las herramientas más importantes para realizar email marketing, CRM y marketing automation. Son nuevas tendencias de marketing que ahora mismo están muy de moda debido a su efectividad. Bien es cierto que últimamente se ha hablado de que el email marketing podría estar obsoleto, pero si nos atenemos a los últimos datos sobre la efectividad de esta estrategia de marketing, desde luego sabemos que sigue siendo muy efectiva y sigue estando al día para poder llegar a nuestros clientes e intentar fidelizar más con ellos o acercarnos más al final del proceso de compra. De momento vamos a ver dentro de la versión gratuita cómo podemos crear nuestra audiencia. En este caso ya tenemos creada una audiencia de serie y dentro de la sección de audiencia, que la tenemos aquí, en la parte superior izquierda podemos ver el menú principal de la audiencia, donde podemos ver las estadísticas principales de la audiencia, las etiquetas que hemos creado para nuestra audiencia, etc. Tenemos la pestaña All Contacts. Como podéis ver, todas las opciones, toda la interfaz de esta aplicación está absolutamente en inglés, así que es recomendable que tengáis un nivel básico de inglés. Tampoco es que sea muy complejo, pero sí haceros a la idea de que no vais a tener disponible esta interfaz en español. Aquí podéis ver que dentro de la audiencia que hemos creado, la que he nombrado Leads Tofu, por ejemplo, es un nombre totalmente aleatorio, encontramos todo el listado de emails. Si en algún momento queremos añadir un nuevo email, simplemente le tenemos que dar a esta pestaña de aquí, Add Contacts. Simplemente le damos aquí y podemos dar a añadir a un suscriptor de manera manual o importar contactos. En el caso de que le demos a importar contactos, podemos subir directamente una base de datos en formato CSV, en texto, o copiar y pegar directamente. Si le damos, por ejemplo, a la opción de copiar y pegar, simplemente tendríamos que coger aquí y escribir manualmente la dirección de correo o direcciones que queramos añadir. Normalmente lo que haremos será coger un archivo de texto o de Excel, copiar y directamente pegar las direcciones aquí. Y una vez lo tengamos, continuamos para organizar. Entonces tenemos para elegir un estatus en el que etiquetar a cada uno de los contactos. En este caso, si nosotros tenemos una suscripción a una newsletter, por ejemplo, igual nos interesa poner el estatus suscrito. Y a partir de aquí le podemos dar a continuar. Aquí tenemos la opción de buscar o crear etiquetas. Nosotros podemos elegir entre una etiqueta ya existente. Aquí tengo creadas varias etiquetas, por ejemplo, de consumidor y de leads de distinto tipo. En este caso, un lead más proclive a la venta y un lead que es proclive a que reciba información para posteriormente ir dando los pasos posteriores a la fase final del embudo. Podemos elegir, por ejemplo, Marketing Qualified Leads. Entonces aquí también podemos elegir otras etiquetas que son populares. O si queremos directamente crear una nueva, podemos crear lead a secas. Le damos aquí a crear y podemos poner la etiqueta o etiquetas que veamos conveniente. Las etiquetas son útiles a la hora de configurar los envíos de los emails. Cuando vamos a configurar los envíos de los emails vamos a tener varios supuestos que deben cumplir los usuarios para recibir ese email, y entre los muchos supuestos que tenemos disponibles tenemos las etiquetas. Entonces es interesante porque es una forma de segmentar muy flexible y permite adaptarse a aquellas ideas que tengamos nosotros para segmentar a nuestros usuarios. Le damos a continuar, ¿vale? Y a partir de aquí simplemente tenemos que confirmar que los datos son correctos. Completamos la importación y aquí ya nos daría la opción de empezar una campaña que vaya directamente a estos contactos. Entonces nos llevaría directamente a la sección de campañas. De momento no vamos a ver cómo crear la campaña, vamos a seguir dentro de la sección de contactos. Y vemos aquí que ya en vez de 4 tenemos 5. Tenemos 5 contactos en total. Entonces aquí podemos ver todos los contactos en función de las etiquetas, los contactos en función de los segmentos, que ahora lo veremos más adelante, en función de grupos. El historial de importaciones, exportación de audiencias, exportación de contactos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también una opción para crear formularios.
Si le damos directamente nos lleva a la sección de formularios y nos deja elegir los distintos tipos de formularios que podemos crear. Podemos elegir un formulario a partir de las distintas plantillas que nos ofrece MailChimp. Esta opción está pensada para insertar el formulario embedido por código HTML dentro de una página web que nosotros tengamos. Aquí tenemos la sección de pop-ups. No soy muy fan de utilizar pop-ups porque los pop-ups suelen ser bastante molestos a nivel de usuario y nos interesa, si tenemos una página web, que la experiencia de usuario sea lo mejor posible. Ahora, esto va a gusto del consumidor. Para otras personas pues puede ser interesante utilizar un formulario mediante pop-up y de hecho hay muchos sitios web que lo utilizan. Yo personalmente no soy partidario de ello. También podemos crear formularios para Facebook y para landing page. También tenemos más opciones. Volviendo de nuevo a la sección de todos los contactos, también podríamos cambiar las configuraciones en este caso. O podemos acceder directamente al inbox, que lo tenemos disponible aquí abajo, o crear encuestas. Los segmentos son una manera muy útil de, como indica su propio nombre, segmentar a los contactos. Entonces, si nosotros creamos un nuevo segmento, podemos segmentar a nuestros contactos en función del correo electrónico. Podemos decir que el correo electrónico es igual a, por ejemplo, copy@gmail.com, y en este caso nos filtraría un segmento en el que solo aparecería este contacto. Podemos poner aquellos que contienen, por ejemplo, la palabra copy. Seguiríamos filtrándolo en este caso de la misma manera. Si en vez de eso pusiésemos correos electrónicos que contienen Gmail, no saldrían absolutamente todos los contactos que tenemos, pero tenemos muchas más maneras de filtrar, como podéis ver aquí. Si hemos rellenado varios apartados de datos de nuestros usuarios y entre ellos disponemos de la fecha de cumpleaños, aquí podríamos poner la fecha de cumpleaños, ir filtrándolo por día, por mes, etcétera, etcétera. Aquí podríamos decir el día concreto, y aquí podríamos elegir cualquiera de estas otras opciones. También podríamos ponerlo por landing page activity. En este caso, si nosotros tenemos varias landing pages a través de las cuales nosotros hemos puesto un formulario para que se suscriban a una newsletter, igual nos interesa segmentarlo para ponerlo de forma que nosotros podamos dividirlo por la landing page. Entonces, en este caso, en esta pestaña, ahora mismo no tenemos añadida ninguna landing page, pero en esta pestaña podríamos elegir la URL de la landing page correspondiente. Entonces podríamos dividirlo entre aquellos que se registran por la página X y aquellos que se registran por la página Y. Es una manera también bastante interesante de segmentar a nuestra audiencia. Y tenemos otras varias opciones muy interesantes. Entonces podemos poner, por ejemplo, a aquellos que podemos segmentar por la actividad que han tenido en una campaña que hemos hecho nosotros. Entonces podríamos poner aquellos que han abierto alguna campaña de las que hayamos enviado en los últimos 7 días. Entonces vemos que hay una actividad reciente y que por lo tanto podría ser un usuario más proclive a la venta. Entonces podríamos en este caso crear un segmento de usuarios que estén en una ubicación más cercana a la conversión dentro del funnel. En definitiva, tenemos muchas opciones para segmentar nuestra audiencia. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, un tipo de segmentación en la que podamos incluir alguno de nuestros contactos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la dirección de email que contiene @gmail.com, como hemos puesto al principio, y si le damos a preview nos aparecen todos los contactos que cumplen con estos parámetros. En este caso lo cumplen absolutamente todos porque todos los hemos creado como Gmail, y una vez lo tenemos podemos guardar el segmento. Le daríamos el nombre, en este caso podríamos poner el segmento como Gmail. Esto es muy interesante, por ejemplo, para la opción que hemos visto antes. Si nosotros tuviésemos usuarios que cumpliesen los parámetros de que han tenido actividad reciente en alguna de nuestras campañas, hemos llegado a la conclusión de que como interactúan mucho con nuestras campañas, son clientes más proclives a la venta o a la conversión. Entonces los podríamos poner como leads BOFU en este caso. Le daríamos a guardar y tendríamos creada otra campaña. Entonces, una vez tenemos creado el segmento,
En esta pestaña de aquí podemos visualizar todos los segmentos que hemos creado. Tenemos este nuevo disponible, tenemos el de Marketing Qualified Leads, que en este caso lo he segmentado para que aparezcan únicamente 2 de los correos, o cualquiera de los otros. Y como veis también, aparte de seleccionarlos, podemos editarlos. Y por ejemplo, los parámetros que hemos elegido para segmentarlos por retención no nos convencen, podemos añadir algún parámetro adicional. Como veis, podemos añadir no solo un parámetro, sino todos aquellos parámetros que queramos. ¿Vale? Entonces, lo podemos añadir para que cumpla bien este parámetro, o bien este parámetro, o bien este parámetro. También podemos decir que si queremos que cumpla un conjunto de parámetros y no alguno de ellos por separado, podemos cambiar el contact match por all en vez de por any. Entonces estamos diciendo que tiene que cumplir todos los parámetros para filtrarse dentro de este segmento. De esta manera vemos que tenemos muchas opciones, casi infinitas opciones de segmentación mediante los propios segmentos. Ahora bien, si vemos que las opciones de segmentación que nos ofrecen los segmentos se dejan algún tipo de segmentación que nos interesaría implementar, esta segmentación la podemos implementar a través de etiquetas. Entonces simplemente tendríamos que crear alguna etiqueta nueva. Aquí tenemos la etiqueta de Customer, Lead, Marketing Qualified Lead, Non-Subscribed, etcétera, etcétera. Podemos crear otra etiqueta nueva desde aquí, simplemente le tendríamos que dar el nombre. ¿Cuál es la desventaja que tenemos a través de estas etiquetas? Que las etiquetas las tenemos que añadir manualmente a nuestros contactos y esto quizás es un poco incómodo. La ventaja, que las posibilidades de segmentación son aún mayores que los segmentos. Porque sí, los segmentos tienen predefinidas muchas opciones, pero hay algunas que se nos puede pasar y que directamente las podemos añadir por una etiqueta. Luego esa etiqueta se la añadimos al usuario o usuarios que veamos necesario y ya está. Tenemos la opción, como hemos enumerado antes, de crear algún tipo de encuesta. Pues una encuesta de satisfacción, como vemos aquí, o podemos crear cualquier otro tipo de encuesta. Esto lo veremos con más detalle en otro tutorial, ¿vale? Aquí simplemente vamos a mostrar que tenemos disponible esta sección de encuesta para poder crearla. Aquí podemos añadir más preguntas y a partir de aquí lo veríamos con más detalle. Por último tenemos el inbox. En el inbox tenemos una especie de interfaz o menú en el que podemos acceder a toda la interacción que tenemos con nuestros usuarios. Vemos que es como el menú de cualquier aplicación de cuenta de correo, como pueda ser Outlook, como pueda ser Gmail, para ver las interacciones con nuestros usuarios. En definitiva, esto sería todo lo fundamental que tenemos que saber sobre la sección de audiencia. Es muy importante conocer estas opciones de segmentación porque si no segmentamos correctamente a nuestra audiencia no vamos a hacer una estrategia de CRM ni una estrategia de email marketing adecuada. Nos vamos a convertir en una máquina de crear spam y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa.